Buenos días, muchachos. Esta grabación la voy a hacer para explicar la parte inicial de la guía de la semana 7 y 8. Debido a la situación que estamos viviendo de paro, pues entonces les propongo que revisen esta grabación y vayan adelantando las guías. En caso dado de que se reactiven las actividades, pues entonces miramos entonces cómo nivelamos o que se complementa con las clases que se tengan que desarrollar. Para los que quieran, entonces pueden ir avanzando con estas guías, con la guía de semana 7 y 8 que ya están en Classroom. Entonces, en esa guía está plasmado el tema que tiene que ver con reacciones orgánicas. Bueno, haciendo una leve introducción, las reacciones orgánicas son muy importantes, muchachos, porque resumen todo lo que nosotros vemos a diario y son las bases fundamentales de comprender la vida, del por qué existe la vida en los seres vivos, porque todo es una cadena de reacciones químicas. La transformación de los alimentos, tanto en el nuevo material que conforma nuestras células, así como también en la energía necesaria que se produce al descomponer estos alimentos, es lo que todo el tiempo nos permite estar vivos. La respiración es una reacción de oxidación y todo ese sinnúmero de reacciones químicas, no solamente ahí, sino lo que ocurre en la cocina, a nivel industrial, etcétera. Todo se basa en las reacciones orgánicas. ¿Y por qué es importante esto de las reacciones orgánicas? Entonces, es simplemente porque al comprender nosotros por qué una sustancia se transforma en otra, vamos a entender por qué ocurre que algunos alimentos, por ejemplo, no se descompongan, otros sí se descompongan, porque algunas sustancias son estables al ambiente, otras no. Y las bases fundamentales de las reacciones orgánicas, es decir, lo que tiene que ver con entender cómo hacer que una sustancia se convierta en otra. Y esa es la base fundamental de que el ser humano había podido tomar los elementos de la naturaleza, transformarlos y cada día construir una vida más cómoda para él. Bien, aquí vamos a compartir la pantalla. Entonces, perfecto. Muy bien. Esta guía pues está para el 4 de junio, pero la fecha todavía no la establecemos. Como les digo, les envío esta primera parte que los invito a que ustedes vayan desarrollando estas actividades a medida que van avanzando las semanas para que no vayamos a tener ninguna complicación o para que aprovechen el tiempo, mejor dicho. También les comento, muchachos, que pues las evaluaciones pues no las he podido realizar precisamente por esto, pero veremos exactamente si en las fechas en las cuales se reactiva, posiblemente podemos desarrollarlas. Por ahora, entonces, les envío esta grabación. Mm, Como ya saben, ahí está la clave del Classroom. Las reacciones químicas, pues, realmente, nosotros, ¿cómo hacer para que una sustancia se transforme en otra? Primero que todo, hay que conocer las condiciones que la hacen estable, ¿ok? Las condiciones que hacen que una sustancia sea estable. Ay, caramba. Por ejemplo, el propano, bajo condiciones de calor y con el oxígeno, no es estable. Inmediatamente se convierte en dióxido de carbono y agua, es decir, que se convierte en sustancias nuevas. Ese es el caso de este propano, que es el mismo gas que llega por tubería C3H8, en presencia del oxígeno y con una pequeña adición de una chispa, empieza una reacción irreversible. Mira que el propano tiene más energía que el propano y el oxígeno tienen más energía de constitución que el agua y el dióxido de carbono. Por lo tanto, pasar de unos a otros se libera cierta cantidad de energía y esa energía liberada es lo que nosotros sentimos en la llama, porque realmente es mucho el provecho que le estamos sacando a esta reacción química, no solamente al quemar el propano, sino al quemar muchos combustibles. Por ejemplo, la gasolina siempre es la misma reacción química que libera bastante energía y esa energía tenemos mucho, le sacamos mucho provecho, bien sea para el transporte de los autos o bien sea en el caso de la cocina para generar calor y con eso poder cocinar los alimentos. Entonces, aquí hay que distinguir dos cositas. Vamos aquí a colocar un poco nuestro, aquí colocamos dos cositas. El reactivo es la sustancia que inicia la reacción.
un reactivo, los reactivos son los que están al lado izquierdo y los productos son los que están al lado derecho. Pero aquí vamos a variar un poquito. Vamos aquí a hablar de sustrato, la sustancia orgánica que va a ser atacada, la sustancia que se va a transformar, y el reactivo es la sustancia atacante. Los dos van a generar ahí sí un producto. Tenemos que tener en cuenta varias cositas, muchachos. Vamos a ir más profundo a las reacciones químicas. El sustrato siempre es una sustancia orgánica, pero el reactivo no siempre es orgánico. El reactivo puede ser tanto orgánico como inorgánico. Como pueden ver entonces, no necesariamente un reactivo tiene que ser una sustancia orgánica. Date en cuenta que aquí cambiamos un poquitico el esquema de la reacción desde el punto de vista clásico que ya habíamos trabajado el año pasado. Reactivos empiezan a combinarse, a transformarse y empieza a formarse el producto. En un momento dado, los reactivos se gastaron todos, desaparecen y solamente existirán los productos. En este caso, tenemos que dividir un poco más los reactivos. Hablar de que el sustrato es la sustancia orgánica que va a ser modificada o va a ser atacada, por decirlo así. Mientras que el reactivo es la sustancia orgánica o inorgánica que atacará al sustrato y hará que éste se transforme. Siempre en la parte de arriba se va a colocar en la flechita un catalizador. El catalizador es una sustancia que acelera la reacción y facilita la reacción. Se coloca sobre la flecha por lo general porque el catalizador no se consume en la reacción, es decir, en los productos de la reacción vuelve a aparecer el catalizador sin modificar. Es una sustancia que facilita el proceso, más no se consume en el proceso. Bien, ese es algo ya diferente que le vamos nosotros adicionando aquí a la parte de reacciones orgánicas. Bien, vamos a continuar. Les digo, aquí pueden ustedes revisar el video las veces que consideren necesario. Aquí hay dos links en los cuales se pueden dirigir para encontrar más información sobre las sustancias orgánicas. Bueno, en el caso particular, bueno, vamos aquí a abrir un archivo con un nuevo, para no rayar sobre el que tenemos. Entonces, en el caso particular, las reacciones orgánicas se clasifican de la manera siguiente. Reacciones, reacciones orgánicas. Tenemos la siguiente clasificación. Hay que tener presente que siempre una reacción tenemos el sustrato más el reactivo genera el producto o los productos. Pero hay un paso intermedio. Aquí está el catalizador, un paso intermedio. Y este paso intermedio es que se forman unos productos intermedios antes de formarse el producto final. Estos productos intermedios permiten la clasificación de las reacciones orgánicas, porque a veces estos productos intermedios pueden ser radicales libres o pueden ser iones. Radicales libres cuando los productos intermedios no forman cargas positivo-negativas. Simplemente no forman cargas, pero quedan electrones desapareados, lo cual hace que estas sustancias sean muy activas. Los radicales libres son realmente las sustancias causantes de la vejez en los seres humanos y en todos los seres vivos. Por eso, por ejemplo, puedes ver que la longevidad de los seres vivos es diferente. Nosotros los seres humanos podemos vivir entre 70 y 80 años. Un elefante puede vivir entre 50 y 60 años, pero si hablamos, por ejemplo, de un león, puede vivir hasta 20 años y ya 20 años es demasiado viejo para él. Lo mismo le va a suceder a un perro. ¿Pero por qué? Pues porque estos animales en su proceso digestivo generan más radicales libres. Lo que ocurre con el elefante, con nosotros, es que no generamos tantos radicales libres. Ya vamos a entender por qué estas especies son tan reactivas. Mientras que los iones son sustancias con cargas tanto positivas como negativas
en un momento dado y tratan de abastecerse, y al abastecerse forman los productos para eliminar esas cargas positivas o negativas. Por eso, las sustancias que generan radicales libres como producto intermedio le van a llamar reacciones apolares, perdón, apolares. Algunos libros les llaman reacciones no polares. Y esto de aquí les llaman reacciones polares. Bien, entonces así es la primera clasificación. Tenemos según los productos intermedios sean radicales libres o iones, vamos a formar reacciones apolares o reacciones polares que se van a... Bueno, ahora dentro de estas, las reacciones orgánicas tenemos lo siguiente. Si nosotros tendríamos el metano, que es un gas, y la fórmula molécula fundamental del metano, CH4, o sea, es un carbón unido a 4 hidrógenos, al desprenderse uno de sus hidrógenos, tenemos ahí, se desprende uno de sus hidrógenos. ¿Qué sucede? Esta rayita de Lewis está representándonos la pareja de electrones que se comparten. Uno le pertenece al carbono y uno le pertenece al hidrógeno, y ahí es la forma como pueden tener ese enlazante o esa unión carbono-hidrógeno. Digamos que se rompe el enlace y el carbón quedó con su electrón desapareado, mientras que el hidrógeno ha quedado también con su electrón desapareado. Estas dos especies son muy estables. Nosotros la habíamos visto ya en nomenclatura y decíamos que a esto le llamábamos metil. Es similar, metil es un radical libre, pero entonces aquí este es un radical libre y este es un rompimiento homolítico. Homolítico porque los electrones no se fueron con ninguno de los dos, sino que efectivamente están repartidos uno para cada uno. Aquí se formaron dos radicales libres y estamos hablando del mecanismo reactivo de las reacciones polares. Sin embargo, pueden haber otro tipo de compuestos, como por ejemplo este que estoy mencionando acá. Estoy hablando del etanol. Y se puede perder su grupo OH, o sea, trabajar como si fuera una base. Resulta que en este caso los electrones ya no se rompen por igual. Resulta que en este caso los electrones se fueron hacia el oxígeno, que es muy electronegativo, y entonces el carbón perdió el electrón que estaba compartiendo con el oxígeno y ese carbón ha quedado con carga positiva. Así se le va a llamar carbacatión o ion carbonio. Y el OH efectivamente va quedado con la carga negativa. Y lo pongo entre paréntesis. Entonces, carbacatión y un anión. Puede suceder en muchas circunstancias en las cuales, por ejemplo, el carbón pierda su carga y quede cargado entonces positivamente. Esos son los otros tipos de reacciones. Por ejemplo, estamos hablando de, bueno, que quede cargado negativamente. Entonces, bueno, puede suceder entonces con el caso de un aldehído. Por este lado es positivo, por este lado es negativo, pero es más fuerte el oxígeno. Sin embargo, al perder su hidrógeno aquí, entonces se acumula más carga negativa hacia ese carbón y entonces vamos a tener este tipo de compuesto en el cual, a pesar de que él alcanza a tener una leve carga negativa, aquí se le va a llamar un carbanión. Entonces, las dos reacciones que se van a generar en la parte de abajo son mecanismo intermedio para las reacciones polares. Date cuenta que como producto intermedio se han formado iones positivo-negativos, negativo-positivos. Entonces ahí tendríamos lo que le llamamos las reacciones polares. Las de arriba reacciones apolares, formadoras de radicales libres. Las de abajo reacciones polares, formadoras de iones como productos intermedios. Bueno, ahora bien,
Vamos a clasificar los dos tipos de reacciones, aunque aquí no hemos discutido qué tipo de producto se puede formar, que esa es otra condición a tener en cuenta en las reacciones químicas orgánicas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a clasificar aquí, que es el que vamos a dejar aquí como indicado, vamos a clasificarlas aquí, las reacciones. Entonces, tenemos las reacciones apolares o reacciones no polares, también llamadas reacciones no polares, y son de dos tipos. Son de sustitución apolar, donde ahí actúa muy importante la luz ultravioleta, o sea, la luz del sol, es decir, que la luz del sol es formadora de radicales libres también. Y reacciones de adición. También el calor puede generar que la luz ultravioleta y el calor son indicadores de ese tipo de reacción. A eso también vamos aquí a colocar las reacciones polares, que son bastante extensas, pero que nos permiten comprender mejor por qué o cómo se genera una sustancia. ¿Cuál es la importancia de este tema? Con esto podemos entender el por qué algunas sustancias orgánicas no son estables al ambiente. Por ejemplo, si dejamos la leche sin estar fuera de la nevera, nos damos cuenta que el calor favorece la reacción química de descomposición de los carbohidratos que conforman la leche, empezando que la va a acidificar en una parte, que se van a formar ácidos y por eso se agregan, por decirlo así. También se van a formar ciertos alcoholes, o sea, se fermenta. Y así también ocurren a muchos alimentos, por ejemplo, las frutas. Bueno, las reacciones polares las podemos clasificar, primero que todo, en unas reacciones que son reacciones de sustitución. Estas prácticamente son solamente propias del benceno. Y la sustitución son dos, y esto lo vamos a discutir, sustitución electrofílica y sustitución nucleofílica, dependiendo lo que hace el reactivo cuando ataca el sustrato. Sustitución nucleofílica. Ahorita vamos a entender un poquito esto. Y las reacciones, también tenemos las reacciones de adición y también en la misma circunstancia. Adición nucleofílica y adición electrofílica. ¿Sí? Muy propias estas reacciones de adición de aldehídos y cetonas. Ya veremos por qué. También tenemos las reacciones de eliminación. Tenemos la eliminación 1,2, eliminación 1,2 y eliminación beta. Eliminación 1,2 y eliminación beta. Son las reacciones de eliminación. También aquí, discúlpenme que tengo que colocarla en la parte de abajo porque eso se me alcanza. Las reacciones ácido-base. Ácido-base para la formación de ésteres, por ejemplo, o formación de sales orgánicas como los jabones. Y la última que no me alcanza aquí la pantalla es las reacciones de oxidación-reducción. Son muchísimas, estas las vemos muy en el común, por ejemplo, en la preparación de bebidas fermentadas, la oxidación de los carbohidratos. Entonces, para formación, por ejemplo, de lo que es la chicha del guarapo, son algunos de los ejemplos que tenemos de reacciones de oxidación. Entonces, no olvidemos dos, son estos tipos de reacciones, apolares y polares. Todo depende de quién, que las apolares intermedio, como producto intermedio, producen radicales libres y las polares como producto intermedio van a producir iones. Bien, bueno, vamos aquí a pasar a la siguiente parte y vamos a tratar de analizar la estabilidad de las reacciones químicas. ¿Cómo es esto de la estabilidad de las reacciones? La estabilidad significa qué tan fácil pueden ocurrir estas reacciones y no solamente qué tan fácil, sino qué tipo de producto se va a formar. Y entonces eso depende de dos conceptos muy sencillos. Primero que todo,
depende de la estabilidad de los radicales libres. Aquí, cuando formas el radical libre, tiene que permanecer el tiempo suficiente para que ocurra la ecuación, de la reacción, perdón. Entonces, entre más tiempo permanezca el radical libre, más fácil va a ocurrir la reacción. Pero, ¿de qué depende el tiempo? Depende de la energía potencial que tenga el radical libre. Si tiene una energía potencial muy alta, está como una bomba de látex muy inflada a punto de estallar y no va a poder permanecer mucho tiempo como radical libre, lo cual no facilitará la reacción. Por ejemplo, si tenemos el metano para convertirlo en metil con su hidrógeno, entonces estaremos necesitando aproximadamente agregarle 102 kilocalorías por mol. Pero si nosotros nos damos cuenta que ya no es metano, sino es etano, aquí vuelvo y lo escribo. Fíjate, ha perdido, y lo voy a colocar sobre el carbón, uno de sus enlaces, y aquí la energía va a ser apenas de 97 kilocalorías, lo cual te demuestra entonces que este primer radical tiene mucha energía, porque mira lo que se le agregó. Me estoy colocando mal la energía. Discúlpenme, ahí la ecuación no se coloca al lado izquierdo porque no es exotérmica, sino es endotérmica. Entonces, aquí yo tuve que adicionarle a este 102 kilocalorías. Y al de abajo le tuve que adicionar 97 kilocalorías para que ocurra esa reacción. Entonces, ahí como te das cuenta, está ocurriendo que el radical de arriba es más inestable porque tiene mucha energía potencial. El radical de abajo es más estable que el de arriba. Es decir, que es más fácil que reaccione el carbón primario del etil que el radical metilo. Bueno, ahora si nosotros vamos a revisar, por ejemplo, una sustancia como esta de 3 carbones, y vamos a mirar la energía necesaria para quitar el hidrógeno. Está en aquí debe ser CH2, pero se lo voy a colocar aquí abajito. La energía que yo necesito para quitar hidrógenos de un carbón secundario es de 94 kilocalorías. Es decir, que es mucho más fácil quitar un hidrógeno de un carbón secundario que de un primario. Y en esto, pues simplemente se me va a formar el radical isopropil. Como das en cuenta, es más estable el de abajo. Este es más fácil que vaya a ocurrir, entonces es más fácil la reacción por el lado de abajo que por el lado de arriba. Si es un ternario, o sea, entre mayor cantidad, un ternario, por ejemplo, aquí, si voy a quitar hidrógeno de un ternario, date cuenta de aquí, la energía que yo necesito para quitar este hidrógeno, pues no va a ser de apenas 90 kilocalorías. Lo que puedes darte cuenta que es más fácil que el carbón, este carbón al quitarle el hidrógeno va a ser más estable y más fácil que se favorezca la producción se genere un producto, porque va a durar más tiempo como radical libre, como te estoy mostrando aquí. Entonces, este va a durar más tiempo. ¿Ok? Bueno. Así entonces ya vimos la estabilidad de los radicales libres. Y desde luego entonces ahí ya podemos hablar un poquitico más de lo que son las reacciones del tipo apolar. Esta es la parte más importante. También se nos dice que un radical libre forma una hibridación una hibridación especial en el espacio. El carbón que tiene el radical libre, ese electrón queda en un plano diferente al cual están los otros átomos aliados al carbón en el cual está sucediendo esto. Hay otros aspectos como es que tenemos que tener en cuenta que cuando hay un enlace doble sobre un compuesto, sobre un sustrato, este enlace doble va a rotar de un lugar a otro y lo cual va a hacer entonces
Por ejemplo, este compuesto acá, estoy colocando, tiene un enlace doble aquí. Entonces, este compuesto, en este caso particular, el compuesto, entonces el enlace doble puede variar de acá a acá o de aquí a aquí. Entonces, aquí como varía, puede pasar el enlace doble acá, acá, o sea, en la molécula se mantiene esto. Y entre más rote, más estable es el radical libre, y entonces más fácil que ocurra la reacción por la deslocalización de ese enlace doble y la deslocalización del radical libre. Por ejemplo, si el radical libre estaba acá, míralo, por eso tenía que tener 3 acá, puede suceder que pase para el otro lado, o sea, el extremo contrario de la molécula, o puede suceder que este enlace doble pase para acá y en el radical libre pasa para allá. Entonces, como te puedes dar cuenta, siempre es importante que puedas revisar la estabilidad del radical libre. Pero bueno, vamos a ir revisando poco a poco. Y en el caso de la clasificación de estas reacciones polares, que son las que vemos nosotros aquí en la clase de hoy, podemos ver las otras en la semana entrante con otros videos. Entonces, vamos a clasificarlas acá, las reacciones polares. Las primeras son la reacción de sustitución polar. Primera, reacciones de sustitución no polar o de sustitución apolar. O de sustitución apolar. En esta circunstancia, simplemente tenemos un hidrocarburo que lo relaciono de esta manera y va a reaccionar con un halógeno. La luz ultravioleta o el calor van a ser una gran influencia. Por eso algunas sustancias vienen en envase oscuro, como la cerveza o la leche viene aislada de la luz, precisamente porque la luz es un catalizador. Aquí lo que ocurre es que este es un halógeno. Uno de los halógenos sustituye al hidrógeno ahí y entonces se va a formar un ácido inorgánico. Un ejemplo característico de estos. Vamos a mirar el propano haciéndolo reaccionar con el bromo. 2. En presencia de luz ultravioleta o calor. Date cuenta que uno de los bromos es el que va a sustituir a uno de los hidrógenos acá. Pero es más fácil en el carbón secundario que en el primario porque ya vimos que es más estable el radical libre en el carbón secundario porque gasta menos energía que en el carbón primario. Y entonces ahí vamos a ver que a pesar de que este es un gas, el gas que da por tubería, si lo llegamos a bromurar, entonces ves que un hidrógeno se reemplazó ahí, se nos convierte en un líquido aceitoso. Obviamente viene la liberación del hidrógeno con el bromo, porque habían 2 bromos y el hidrógeno que salió de acá se fue con uno de los bromos. Entonces aquí le llamaríamos el 2-bromo propano más el ácido bromídico. Ahí pueden ver entonces un tipo de reacciones de sustitución no polar. Bueno, tengan en cuenta los radicales libres más estables son entre más sustituyentes tenga el carbón. En este caso es más fácil que forme el radical libre por ahí. Las otras reacciones son las reacciones de nitración. Estas primeras reacciones de sustitución no polar son 2. Esta que acabamos de ver, 1,1, llamémosle acá, halogenación. Y la que vamos a colocar aquí, el 1,2, es la reacción de nitración. Tenemos aquí las reacciones de nitración. Nitración es en presencia del señor ácido nítrico, HNO3, que para efectos vamos a trabajarlo desde el punto de vista medianamente polar, que es NO2
aquí enlazado con OH. Ahí vemos que es HN, oxígeno 2 y una 3. La parte atacante aquí va a ser esta. En las reacciones polares vamos a ver que este es negativo, este es positivo, pero como este es un tipo de reacción apolar, entonces no hay cargas positivas ni negativas intermedias. En este caso, un hidrocarburo, uno de sus hidrógenos, es sustituido. Entonces tengo el HONO2, también en presencia de luz o calor. ¿Y qué sucede? Pues que este NO2 sustituye acá al hidrógeno. Entonces que RNO2 y lo que queda se forma en agua, más agua. Ok, vamos entonces a un ejemplito. Tomemos voy a tomar entonces un 2-metilpropano. Aquí está. Y lo voy a hacer reaccionar con ese ácido nítrico, HONO2, que es lo mismo que HNO3, en presencia de luz ultravioleta o calor. Luz de ultravioleta es la luz del sol. Entonces, fácilmente el NO2 sustituye en dónde. El radical libre más estable no es el primero, tampoco aquí sustituye los hidrógenos de acá, pero va a sustituir el único hidrógeno que está en este carbón, que es donde se forma el radical libre más estable, como ya habíamos dicho. Entonces acá sustituye uno de los hidrógenos, sigue el CH3. Este hidrógeno de aquí es sustituido por ¿quién? Por NO2. Discúlpenme que no me alcanza el tablero. NO2. Y aquí CH3. Esto es CH3 también. Ok. Y la liberación de agua también. El nombre de esta otra sustancia sería el 2-metil-2-nitropropano. 2-metil-2-nitropropano. Listo, muchachos. Ahí entonces hemos visto dos tipos de reacciones polares. Son las reacciones de sustitución polar. Y entonces son muy sencillas que nosotros las podamos comprender. No tienen ninguna dificultad. Puedes generalizarlas, revisa el video las veces que consideres necesario. Ahora vamos a ver el otro tipo de reacciones, que son las reacciones, ¿qué? Son las reacciones de adición no polar. Estas son las de sustitución, porque te diste cuenta que se sustituía un hidrógeno, en el caso 1, por un halógeno. Los halógenos son todos los del grupo 7A, ¿no? Cloro, yodo, bromo, específicamente esos tres. Los otros son casi no son tomados en cuenta. No quiere decir que no reaccionen los otros del grupo 7A, pero los más representativos por abundancia en la naturaleza son cloro, bromo, yodo. Bueno. Entonces, ahora vamos inmediatamente a revisar el segundo tipo de reacciones que presento en esta grabación, que son las reacciones de adición no polar. O reacciones de adición apolar. Es muy propia de las sustancias que tienen enlaces dobles. Muy propia de este tipo de sustancias. ¿Por qué? Porque aquí hay un exceso de electrones y va a actuar como un imán de atracción de otras sustancias. Este es el sustrato y el reactivo va a venir a plasmarse aquí. Se va a ubicar ahí. Vamos a revisar un caso particular. Ya sabemos que los radicales libres son aquellos que van a tener la mayor estabilidad de los radicales libres es donde haya mayor sustitución. Aquí, por ejemplo, bueno, vamos a poner que en uno de estos sea hidrógeno para poder encontrar bien la diferencia. Entonces, si es hidrógeno, nos damos cuenta que el radical libre más estable va a ser el de acá. Entonces, lo primero que va a tratar es de formar el radical libre más estable. ¿Ok? Entonces, si yo le adiciono, por ejemplo,
un hidrácido en presencia de luz y una sustancia que genera estas reacciones, que son los peróxidos. Los peróxidos, puedes repasarlos, revísalos en el internet, son los que tienen en su base fundamental doble oxígeno. Estos peróxidos son muy formadores de radicales libres. Estos peróxidos van a tener la característica de facilitar el ataque de lo que está haciendo en presencia de luz ultravioleta de calor el reactivo. En primer lugar, el halógeno se tiene que estar ubicando específicamente en el carbono. Primero, la parte más atacante es el halógeno, y el halógeno atacará buscando dejar el radical libre, buscando que el radical libre permanezca. Entonces, por eso, simplemente acá, el halógeno se ubica aquí para dejar espacio del radical libre más estable que se va a formar. Pues el radical libre más fácil que se forma así. Entonces, ok. Y entonces, aquí, ¿qué ocurre? Vamos a borrarle el enlace doble de abajo. Ahí, ¿sí ves? Borramos el enlace doble de abajo porque ese enlace no se forma, ¿ya? Teníamos aquí el hidrógeno y el halógeno viene exactamente a este sitio. El halógeno es la X, o sea, del grupo 7A. Dejando el radical libre más estable, que es el que está más sustituido, y ahí va a ir entonces el hidrógeno. Como te puedes dar cuenta, son dos y se convirtieron en uno. Entonces, estas reacciones de adición no polar, entonces, vamos a mirar un ejemplo. Por decir algo, tenemos el 2-metil buteno. El 2-metil buteno. Entonces, son 4 carbonos. Ahora tenemos el sitio donde está el enlace doble. Ahí está. Buteno significa que aquí hay un sustituido por este lado. Y 2-metil. Aquí hay un radical de metil. Buteno significa que entonces acá 1, 2, 3, 4 buteno y el otro es hidrógeno. Si lo vamos a hacer reaccionar con un hidrácido, por ejemplo el ácido bromídrico, en presencia de la luz y de los peróxidos, ¿qué sucede? Pues ocurrirá que primero tengo que formar el radical libre más estable. Y el radical libre más estable es este que está aquí. ¿Cómo lo formo? Quitando el enlace doble. ¿Cómo hago para quitar el enlace doble? Pues que este, que es el bromo, que es un halógeno, es una sustancia muy atacante, entonces venga aquí al sitio donde parcialmente hay cargas positivo-negativas debido a la presencia, desde luego, de esto. Entonces, el primero va a ir a tratar de abastecer, ¿sí?, estas cargas positivo-negativas y se ubica ahí. Date cuenta que diríamos como un sentido contrario porque el bromo negativo con este carbacán y carbanión, pero es que la reacción no es del tipo polar, él simplemente se ubica ahí y vamos a tener el rompimiento del enlace doble convirtiéndose en enlace sencillo. ¿Ya? Esto continúa igual, arreglémoslo un poquito, que no es de que nos quede de esa manera. Entonces, voy a ponerlo recto. El hidrógeno continúa igual, el CH3, pero en esta parte se va a ir el halógeno. Los otros entonces simplemente permanecen juntos. Date cuenta que el radical libre más estable sería el de aquí, pero aquí es donde va a llegar el hidrógeno, como te puedes dar cuenta. Ahora a esta sustancia le vamos a llamar el 2-metil-3-bromobutano. 2-metil raya 3-bromobutano. Esto puedes practicar muchas veces la formación de este tipo de reacciones. En caso de que no haya este sustituir y ambos sean iguales, entonces en cualquier lado, porque es una molécula simétrica, puede llegar hidrógeno o bromo. Bueno. Vamos inmediatamente entonces
Ahí están las reacciones de tipo apolar o tipo de reacciones no polares. Entonces borramos aquí un poquitico para pasar y echemos una última revisadita a la guía donde está lo de reacciones polares. Entonces, ¿qué vimos hoy? Clasificación de reacciones químicas. ¿Y por qué? Vimos reacciones apolares, dos tipos fundamentales de reacciones apolares, que son radicales libres y la diferencia con los iones. Y de ahí la clasificación de reacciones apolares y reacciones polares, como tenemos al comienzo. Bien, muchachos, vamos aquí revisando un poquito la guía antes de finalizar. Uy, se nos acabó ya el tiempo. Bueno, yo los dejo ahí porque el tiempo entonces ya no demora en cortárseme. Entonces, después en una siguiente grabación vamos a revisar. Entonces, en una siguiente grabación revisamos entonces lo que nos hace falta. Esto, muchachos, entonces ya siguiente grabación revisamos guía y reacciones no polares. ¿Ok? Pues hasta una próxima ocasión. Revisen con calma el video, muchachos, y estoy para servirles. Cualquier cosita, no duden en escribirme, ¿ok? En contactarme, en comentarme exactamente cómo va el proceso, si se está entendiendo o no, qué dudas tienen al respecto. Estoy para servirles. Estamos en paro, pues tenemos algo de paciencia. Simplemente les envío este video para que vayan adelantando algo, ¿ok? Muchas gracias a todos, muchachos, y hasta una próxima ocasión.